en esta tierra sencillamente lo es todo. Esta tierra para mí es bendita. Nací por aquí y por aquí me crié. Y aquí es donde yo he forjado lo que soy. Para nosotros es el alma, para nosotros es el corazón, para nosotros es todo la tierra. Todos pensamos igual, no la cambiamos por nada. Lo más hermoso para mí es la identidad, el sentido de pertenencia, es la razón de ser de una persona. El territorio para nosotros es la vida, porque el campesino sin tierra no es nada. La felicidad en sí es estar donde quiero estar, donde verdaderamente mi cuerpo, mi pensamiento, mi alma se siente feliz. Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1997 y el 2004, cerca de 300.000 personas fueron desplazadas a la fuerza de la zona de los Montes de María, convirtiéndola en la segunda región con el mayor número de víctimas de este crimen de lesa humanidad. Estos colombianos no solamente tuvieron que dejar atrás sus tierras, sino las costumbres que enriquecían su vida como comunidad. Y aunque un porcentaje significativo está incluido dentro de los procesos de reparación colectiva del Estado, los planes para asegurarles el retorno y la reparación por los daños sufridos no avanzan a la velocidad que se necesita. Por eso nuestra Procuraduría Ciudadana intervino con el fin de que se legalizaran los predios necesarios para iniciar obras de infraestructura que les permita tener una mejor calidad de vida. Además, hace seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de la ley de víctimas que los protege, porque con los derechos de las personas que han sufrido el conflicto armado en esta región del país, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar. ¿Qué hicieron con esos dineros? Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. La Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz inició en 2017 vigilancia preventiva al trabajo del Estado en la reparación colectiva de 11 comunidades que retornaron a esta zona. Ellas son la Alta Montaña, que incluye el corregimiento de Santo Domingo de Mesa y Macayepo, San José de Playón y sus veredas, los consejos comunitarios Eladio Ariza y Santo Madero, Las Palmas, Bajo Grande, La Sierra, El Salado, Chinulito, Pichilín y Chengue, ubicadas en los departamentos de Sucre y de Bolívar. Y 10 de estas comunidades ya fueron reconocidas como sujetos de reparación colectiva, siendo incluidas en el Registro Nacional de Víctimas desde hace más de 5 años. El primer paso fue reunirse con los pobladores para conocer sus necesidades. A partir de ahí, esta Procuraduría ha participado en reuniones y mesas técnicas con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Policía Nacional, alcaldías y gobernaciones de los territorios, con el fin de conocer las soluciones concretas que tienen para estas comunidades. Muchos dejamos la tierra por la misma violencia, esta violencia de más de 50 años que tuvimos en el territorio, en Montes de María y en Colombia. Es una de las razones, digamos, más relevantes del por qué salimos de nuestro territorio, de nuestras tierras. En ese desespero que tuvieron las familias en su entonces, muchas vendieron sus tierras. Tenían una vida muy natural en el campo y llegar a la ciudad, a meterse en 4 paredes, para ellos fue muy difícil y tuvimos muchos muertos. El retorno ha sido un retorno voluntario, un retorno, digamos, sin garantías. La reparación colectiva es reparar el daño que vivimos en la violencia y recuperar gran parte de lo que se perdió por culpa del conflicto armado. Por eso le exigimos tanto al gobierno nacional
que se reivindiquen nuestros derechos vulnerados. Una de las mayores problemáticas que hemos tenido ha sido con los títulos colectivos, con los consejos comunitarios. La inversión acá se ha cohibido mucho por el tema de la formalización de los predios públicos, de educación, de salud, recreacionales, deportivos. Es decir, la excusa de la no inversión en estos predios es por la no formalización. Aunque la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Étnica ha estado acompañándonos en todo esto, creo que ha faltado compromiso del gobierno. La lucha de que se titulen sus títulos ha sido inmensa. Teniendo un puesto de salud acá nos va a permitir esa agilidad, esa eficacia para poder llegar prontamente a salvar una vida. Si no hay una escuela, los niños no estudian. Los jóvenes en verdad necesitamos escenarios donde podamos divertirnos y sean espacios donde podamos tener una integración tanto social como familiar. Pues la legalización de los terrenos es de suma importancia porque primero hay inversión, segundo hay posibilidad de participar en los proyectos productivos donde exigen la formalización del predio y tercero hay posibilidad de créditos. Prácticamente aquí la razón por la cual nuestros predios no han sido formalizados es por falta de voluntad de la institucionalidad y falta de compromiso con el campesinado. Aquí lo que necesitamos son acciones, son hechos. Ya pasamos por una violencia de más de 50 años y creo que es el momento para que el gobierno diga vamos a actuar, vamos a hacer, vamos a reivindicar los derechos de estas comunidades, tanto étnicas como campesinas. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y el 2017, en la zona de los Montes de María se produjeron 3.200 asesinatos selectivos, 117 masacres y 1.385 personas fueron desaparecidas. Las 11 comunidades de los Montes de María conforman 1.841 hogares equivalentes a casi 7.000 personas. 10 de esas comunidades fueron reconocidas como sujetos de reparación colectivas, siendo incluidas en el Registro Nacional de Víctimas. Durante el conflicto armado en Colombia fueron desplazados los habitantes de más de 5 millones de hectáreas, según datos de la Comisión de Seguimiento de las Políticas Públicas a la Población Desplazada. Eso equivale al 11% de los terrenos más productivos y fértiles del país. Estamos hablando de un lugar que es el doble de la capacidad del departamento de Cundinamarca. Entre 2017 y 2020, como resultado de las reuniones promovidas por esta Procuraduría con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se logró la legalización de 16 predios en Bolívar y de 20 predios en el departamento de Sucre. Delegada para el seguimiento del Acuerdo de Paz, Elena Ambrosi. ¿Qué es la reparación colectiva? Bueno, la reparación colectiva es uno de los mecanismos establecidos en la Ley de Víctimas, la Ley 1448 de 2011, que busca por una parte reconocer y dignificar a las víctimas, pero sobre todo avanzar en el restablecimiento de los derechos de grupos, de organizaciones sociales y políticas, así como de comunidades organizadas que vieron afectados sus derechos colectivos en el marco del conflicto. Para los Montes de María en particular, ¿qué se ha logrado en términos de reparación colectiva desde la Procuraduría? Bueno, en los Montes de María hemos hecho realmente un trabajo muy intenso desde hace ya un par de años. En la subregión de los Montes venimos haciendo seguimiento a cerca de 10 sujetos de reparación colectiva y otro sujeto que está en trámite de inclusión en el registro, su proceso de reparación colectiva. En particular nos hemos concentrado en impulsar todo el tema de formalización de predios para poder avanzar en la implementación de las diferentes medidas que contienen los planes de reparación de estos 10 sujetos de reparación colectiva. ¿Y por qué es tan importante el tema de la legalización de los predios? En el caso particular de los Montes de María, estamos haciendo seguimiento a que se resuelva la situación de cerca de 75 predios en Sucre y 50 más en Bolívar, de cuya legalización depende justamente la implementación de medidas contempladas en los PIRC, o sea, en los planes integrales de reparación colectiva.
lo que termina pasando en la mayor parte de estas zonas y en otras zonas rurales del país es que las escuelas o las estaciones de policía o los puestos de salud que había están en lugares en donde la alcaldía no tiene la propiedad del predio. Luego hacer mejoras y hacer inversiones en esos predios es ilegal, digamos, hasta tanto no se avance en la formalización de los predios. Luego se termina volviendo una condición sine qua non para implementar otra serie de medidas, insisto, relacionadas con salud, con educación, incluso acueductos o proyectos productivos que están contempladas en los planes de reparación colectiva. Pues estas eran comunidades que, a pesar de toda la brecha que existe entre el campo y la ciudad en materia de acceso a servicios públicos, bienes y servicios públicos, son comunidades que en algunos casos contaban con algunos de estos bienes, contaban con su centro de salud, con su escuela o su institución educativa, y realmente de reparar o de poder reconstruir, digamos, esas instalaciones, de mejorarlas, de dotarlas, depende el acceso de la comunidad a derechos. Entonces estamos hablando de garantía de derechos constitucionales básicos como el acceso a la salud, la educación o la seguridad, cuando es la construcción de una estación de policía, por ejemplo, pero también de la reparación directa de un daño causado. Nuestra ciudad y nuestro barrio son espacios donde compartimos con la familia, con nuestros amigos, donde nos divertimos, recibimos servicios de salud o de educación. Tener parques, escuelas o centros de salud son indispensables. ¿Qué recuerdo de su infancia tienen con estos espacios comunales? Soy de una comunidad pequeña que se llama El Salado Bolívar, corregimiento de Carmen de Bolívar. Nosotros no concebimos el parque como una estructura física o como una infraestructura donde llevan a los niños a jugar. El parque, como ese encuentro, no solo comunitario, sino también con ese espacio vivo que es la naturaleza, que a veces no encontramos en la ciudad. Crecimos con los amigos, con las puertas abiertas. Desde muy niño, en el parque principal, nos acercábamos ahí a jugar, a departir, a contar anécdotas. Era un ambiente sano. El espacio comunal es un espacio fundamental para la creación de tejido social y de memoria colectiva. En estos territorios, y más los que han estado golpeados por la guerra, son escasos estos espacios. ¿Qué piensa acerca del tema? Acá en el territorio, en los Montes de María, especialmente en Ovejas, hace falta mucha inversión en este tipo de escenario para que los jóvenes estén ocupados, estén haciendo aprovechamiento de ese tiempo libre. Si yo tengo acceso a la información, si yo tengo acceso a una educación, si yo tengo acceso a saber cómo se maneja mi país, puedo evitar muchas cosas. En la medida en la que ello se me limite, se van a ver más grandes los conflictos. El conflicto arrasa con todo y con todos. Y es mucho más profundo que nomás el acto de ejercer la violencia física o psicológica, sino que arrasa con la historia y con el pasado y con el futuro de una comunidad entera. ¿Por qué los grupos al margen de la ley atacan especialmente a los puestos de salud, a las escuelas? ¿Y cómo creen que afecta a esta sociedad? Cuando se destruye la escuela desde un actor armado, precisamente están destruyendo el tejido social. Un objetivo principal de los grupos al margen de la ley es la destrucción física y simbólica de lo que puede constituir el Estado. Para ellos instaurar un nuevo poder, lo que le interesa es suplantar al Estado. Geovaldis es un líder social que está volviendo a su territorio, lleva tiempo luchando para que les construyan la escuela, el puesto de salud, esas cosas que necesitamos para vivir y para compartir en comunidad. ¿Usted volvería a su territorio a construir, a reconstruir? Es difícil ponerse en los pantalones de Geovaldis, de un líder social, pues debido a la tragedia que lleva detrás, ¿no? Debido a la historia y al despojo que trae. Para un campesino que generación tras generación su sustento y su relación simbiótica fue tan fuerte con la tierra, con los animales, pues realmente su vida está allá. Se crean lazos afectivos no solamente con la tierra, sino con la gente de tu tierra. Nosotros decidimos retornar precisamente para no dejar en el olvido
lo que es el Salado, para no dejar en el olvido lo que es la historia colombiana. Lo sentía en el corazón como regresar a mi pueblo y retomar todas estas actividades y dar todo lo mejor de mí para aportar a sanar todas estas heridas que la violencia pues le hizo a nuestra población. Lo que yo he visto es que las mismas personas logran una resiliencia tan grande para poder volver a empezar. Es un ejercicio de admirar de las personas que les ha tocado la guerra en este país. Entonces la reconstrucción social empieza por la relación simbiótica entre el territorio, la historia, el pasado y el futuro. Está en manos de todos ayudar a que las víctimas que regresan a su tierra en los Montes de María y en todo el país tengan lo que necesitan y merecen para crecer como comunidad. Entender sus reclamaciones y ser solidarios es el primer paso en ese camino. Como parte de la reparación integral, las comunidades de los Montes de María necesitan la construcción de escuelas, el mejoramiento de los alcantarillados, el mantenimiento de las redes eléctricas, la creación de centros de salud, la restitución de tierras y la apertura de vías, entre otros. En febrero de este año, la Procuraduría visitó los territorios para hablar con los nuevos mandatarios sobre la situación de los predios legalizados y pedir que se avance en el desarrollo de proyectos para estas comunidades. Además, anunció que estará pendiente de que se cumplan los compromisos adquiridos. La Procuraduría ha sido parte fundamental, puesto que ha sido la que ha impulsado o la que ha obligado al Gobierno Nacional a que cumpla con lo pactado en las diferentes leyes. Con el acompañamiento de Procuraduría, de muchas instituciones, en una mesa que se llama Mesa de Tierra, se han dado muchas oportunidades. Una de ellas es la construcción de algunas aulas en nuestras veredas, en nuestros corregimientos, y la prohibición de otras frente a la legalización de algunos de estos predios. Los resultados han sido muy positivos, sobre todo en el tema de educación, de salud. Fue una iniciativa que nos dejó mucha enseñanza y debe ser replicada en los 15-16 municipios de Montes de María. Esta relación Procuraduría-Comunidad ha sido fundamental, tanto en el tema tierra como en el tema de ambiente, de derecho al agua, de derecho al territorio. La paz anhelada es ver a Montes de María recuperando su fauna, su flora, su ambiente, su agua, su identidad. Esos bosques, montañas de frutales, de guayaba, de guama, de guineo, de plátano, de caña, de auyama, de todo el pancoger que aquí vivimos. Es la visión que nosotros queremos para Montes de María. La sentencia 718 que dictó la Corte Constitucional en 2017 ordena la reparación colectiva de las mujeres víctimas de la violencia sexual en el municipio del Salado. Para que esto se cumpla, la Procuraduría ha hecho seguimiento constante y ha participado en las reuniones con la Unidad para las Víctimas. En 2014, la Corte Constitucional dictó la sentencia 045, ordenando la atención psicosocial y de salud para las mujeres víctimas y sus familias en la misma región. La Procuraduría ha verificado la labor del Ministerio de Salud y ha participado en las asambleas comunitarias en Sincelejo, Barranquilla y Montes de María para confirmar que se cumpla lo ordenado. ¿Cuánto tiempo llevaban ellos buscando el cumplimiento de su proceso de reparación colectiva? A ver, de los 10 sujetos a los que venimos haciendo acompañamiento, o los 10 sujetos llevan en promedio entre 4 y 7 años de haber sido incluidos en el RUT. La inclusión es como el primer paso dentro de todo el proceso de reparación colectiva. De esos 10 sujetos, solo 6 cuentan con planes en implementación, algunos desde el 2014 y los más recientes fueron aprobados en 2016. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay sujetos que llevan en ruta cerca de 7 años desde que ingresaron al registro único y que aún no han visto cerrado su plan de reparación colectiva. Delegada, ¿en manos de quién está destrabar este tema y darle soluciones a las comunidades afectadas?
Pues justamente ese es uno de los grandes retos en este y en otros temas de la política, y es que está en manos de muchas entidades. Por eso la misma ley prevé la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que contempla muchas entidades del gobierno nacional, pero también a las entidades territoriales que tienen una gran responsabilidad en la implementación de algunas medidas. Luego realmente el trabajo para destrabar o para impulsar depende de ese rol articulador que tiene que tener la unidad de víctimas como articulador y coordinador del Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto. ¿Qué otros resultados positivos ha dejado la vigilancia y el seguimiento de la Procuraduría a estos procesos de reparación colectiva? A ver, yo creo que son varios, digamos, que muchas veces no se notan, pero que para nosotros han sido muy importantes. Por una parte, de nuevo, pues la Procuraduría con los pies en el territorio, el reconocimiento de la Procuraduría realmente es un órgano de control que impulsa estos procesos como garante de los derechos de las víctimas. Por otra parte, hemos ayudado también al fortalecimiento de las comunidades, aclarando naturalmente el alcance de sus derechos, cuáles son las rutas de acceso a sus derechos. Hemos contribuido a toda esta articulación institucional, que es la única forma para poder impulsar las medidas, y hemos tenido otros resultados como más puntuales. Por ejemplo, hay un tema muy bonito, hay 2 sujetos de reparación colectiva de los 10 a los que le estamos haciendo seguimiento. Uno de ellos, el de Chinulito, justamente tenía una pretensión de reconstruir una institución técnica agropecuaria que había sido destruida, digamos, por el impacto del conflicto en el territorio. Y este ha sido un proceso que realmente no había avanzado en nada. Nosotros encontramos que en Bolívar un proceso similar había avanzado, y lo que hemos hecho también es justamente ver cómo podemos contribuir a facilitar el intercambio de lecciones aprendidas entre diferentes entidades territoriales, en este caso entre Bolívar y Sucre, para contribuir a avanzar en la implementación de una medida que parecía imposible, digamos, de implementar. Delegada, ¿qué riesgos se corren si no se actúa pronto para proteger a estas personas que quieren volver a sus territorios? Bueno, en los Montes de María estamos en este momento viviendo una situación dramática, digamos. Los montes se consideraban una zona consolidada en términos de seguridad, donde realmente se había logrado, digamos, desterrar a las organizaciones criminales. Hemos visto y vemos con mucha preocupación la reaparición de algunas organizaciones criminales en la zona. Esto supone, pues, naturalmente un riesgo básico, y es el no poder garantizar la no repetición del conflicto y de sus afectaciones a las víctimas. Es un obstáculo naturalmente para el retorno en sí mismo, y realmente es la revictimización de comunidades que históricamente sufrieron de una manera muy severa los impactos del conflicto. Bueno, Adriana, ¿qué ha sido lo mejor de sumarse a la reconstrucción de los Montes de María? Cuando empiezo a hablar de los Montes de María, de todos los procesos violentos, pero por supuesto de los procesos de resiliencia, de resistencia, de sanación, de dolor, por supuesto, para poder llegar a esa sanación, yo doy por hecho que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo sabe que en los Montes de María hubo más de 60 masacres. Pero sorprendentemente, cada vez que hago una publicación, me dice la gente, yo no sabía nada. Y eso al principio me tocaba el corazón y decía, ¿cómo es posible que Colombia no conozca sus tragedias? Para que estos pueblos valientes sean reconocidos como estos pueblos maravillosos que se levantaron de situaciones las más horribles que uno se puede imaginar. Porque un campesino que nació en el campo, que está acostumbrado a vivir en el campo, tiene que estar en una ciudad pidiendo plata si pudiese estar en su tierra, la que merece y la que le corresponde además. Yo empecé a sentir la necesidad de que mi voz contase muchas de las cosas que ahí pasaron. Todos los colombianos deberíamos hacer parte de esa Colombia que quiere contar una nueva historia, una historia de esperanza y una historia de perdón. Debemos hacer parte de los procesos de reconciliación y de retorno. Es lo mínimo que merecen nuestros campesinos. ¿Cómo definirías lo que significa el retorno para estos colombianos a sus territorios? Yo creo que si hay una escena que pudiera definir el triunfo de la esperanza sobre la desesperanza, es un campesino volviendo a su territorio.
en donde siempre debiste quedarte, donde nadie te la debió quitar, que tú vuelvas lo mínimo que tú mereces por todo el dolor que has padecido. Esta sociedad va a cambiar el día que escuche las voces que nunca escuchó. La gente que ha tenido que vivir en medio de la violencia, de las necesidades. De eso se trata, como de un despertar, de despertar las conciencias. Y solo así va a venir un gran cambio de pensamiento a esta sociedad colombiana que merece echar otra historia, echar otros cuentos. En tu sonrisa, quiero estar en tu dolor, quiero consolar tu llanto y abrazarte con mi canto y llevarte aquí en mi voz. Corre brisa en tierra seca, que la lluvia refrescó, que renazca la alegría, que florezca melodía, a sanar tu corazón, dar una nueva historia de esperanza y de perdón. Proteger los derechos de los campesinos de los Montes de María hace parte de nuestros frentes de acción. Esta es la actualidad de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.co. El procurador Fernando Carrillo Flores denunció ante la Fiscalía General el reclutamiento ilícito, uso de menores de edad en la comisión de delitos, lesiones y homicidios de personas protegidas, actos de terrorismo, tortura y desplazamiento forzado del que han sido víctimas miles de niñas, niños, adolescentes y familias campesinas e indígenas en medio de la pandemia por el COVID-19, a manos del Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las antiguas FARC-EP y 8 grupos armados ilegales. El jefe del órgano de control solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Fondo Colombia en Paz un informe que explique las razones por las que no se ha hecho efectiva la ejecución de las destinaciones del impuesto al carbono y el manejo que se le ha dado a los recursos. El procurador reclamó acciones urgentes para evitar el represamiento de migrantes en condición de caminantes en los puntos de salida y zonas de frontera con Venezuela e instó a las gobernaciones del norte de Santander y Arauca a fortalecer los apoyos en los corredores humanitarios. La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación instaron a los gobernadores y alcaldes del país a que incluyan procedimientos, proyectos y programas dirigidos a las víctimas del conflicto armado en los planes de desarrollo territorial. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por 3 meses a la jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Matilde Nieto Contreras, por presunto abuso de autoridad, arbitrariedad y maltrato. Para cumplir con los planes de reparación y retorno de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, se requiere el compromiso del Gobierno Nacional, la gestión de los mandatarios en los territorios, el trabajo de las instituciones del Estado y la solidaridad de los colombianos. Así se le garantiza a los habitantes de los Montes de María justicia, reparación y no repetición. Porque con la reparación colectiva de nuestros campesinos, todos tenemos que ver.